Bien, seguimos, hermano, estudiando la palabra a través de este tema precioso que el Señor nos ha dado. Y vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. Bendito sea su nombre. En el libro de Génesis, el capítulo 2, sea bendito el Señor. Usted le ayuda a buscar y a compartir la palabra con el que no tiene. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Para que nadie se quede sin leer la porción de la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 17. Gloria al Señor. Versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se puede sentar alabando al Señor? Gloria a su nombre. Vamos a continuar hablando acerca de la operación invisible del maligno. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta ocasión. Glorificado sea Dios. Y en esta segunda parte, pues estamos viendo que desde el comienzo de la creación hasta hoy, el maligno no ha cesado de engañar, de destruir, no solo a los que tienen bajo sus garras, pero también a los que sirven o servimos a Dios, esto es, al trigo que el Señor tiene dentro de su obra. Una oveja es sinónimo de trigo. Si usted pone una espiga o pone una oveja o pone un pez, son símbolos del cristianismo genuino. Alabado sea el Señor. El enemigo no ha cesado de destruir, de atacar y destruir a aquellos que le permitan. Porque si usted no le permite al enemigo, no lo puede tocar, no le puede hacer daño. Estamos rodeados de ángeles, estamos bajo o circulados, cercados por una muralla de fuego que protege a los hijos de Dios de las fuerzas del mal. Hay una operación que, como dijimos en el estudio anterior, la operación del maligno es la ejecución de una acción. Y el enemigo se ha propuesto a ejecutar su plan de venganza. Esto es muy importante que nosotros sepamos. Todo lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, hace en la tierra en contra del pueblo de Dios es vengándose de su arruinada y eterna caída que tuvo, de la cual no se levantará jamás. Y ha soltado su ira contra todo el que sirve a Dios. Ha desatado su ira. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
ha descendido a la tierra, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, a matar, a robar y a destruir. Sencillamente ha puesto todos sus cañones en contra de los hijos de Dios. A Satanás, que el Señor lo reprenda, no le conviene ver a un hijo de Dios. No le sirve, es su enemigo. No le conviene ver a un cristiano genuino. Le conviene ver cristianos mediocres, medio cocinar, creyentes rezagados, creyentes desbaratados, derrotados. A eso, para él, eso es leña. Para él, eso es abono. Lo que no puede ver y lo que no resiste ver son los cristianos fieles, genuinos. Eso no los resiste, no los aguanta. Y entonces todos sus cañones, toda su furia, la encamina en contra de los que servimos a Dios. Miramos a través de la palabra del Señor que en el caso de Adán, el primer hombre de la tierra creado por Dios, y su mujer Eva, el enemigo vio que allí estaban bajo la presencia de Dios y la bendición que no se puede cuantificar. No se puede calcular cuánto y cómo, hermano. Lo poquito que podemos nosotros meditar en la bendición de una persona de esas, la mente no nos da para apreciar, valorar, cuantificar la bendición tan extraordinariamente poderosa que tenía este hombre y esta mujer. Eso no es ni la muestra de lo que tenemos nosotros ahora. Porque ellos no tenían ni enfermedades. Nosotros somos atacados por plagas, enfermedades tremendas. Y de hecho que el hombre a través de alguna enfermedad es que se muere. Usted ve que a nadie, hay gente que dice, se murió de viejito. No, algo le dio y lo mató. Porque eso es parte de la recompensa del pecado, parte de las consecuencias del pago, que la palabra dice que la paga del pecado, el pago por pecar es la muerte. Entonces de alguna manera se va a morir. Pero allí ellos no tenían ese problema. No había enfermedades, no había necesidad ni de trabajar, solo de administrar, de comer, de descansar, de disfrutar de la presencia de Dios. Hermano, esa pérdida fue irreparable. Nosotros estamos luchando y batallando aquí en la tierra para llegar un día a la patria celestial, donde no será una restauración del Edén, porque no habrá una sombra de eso. Será totalmente diferente también. Gloria a Cristo para siempre. A su nombre, gloria. Pero encontramos en la palabra que Dios le dice, condiciona al hombre y le dice tan claramente: del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Eso es una advertencia y una condición que el Señor le dice, y una advertencia, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El hombre quedó bajo la sentencia de la muerte si pecaba, bajo la sentencia de la derrota si pecaba. Si caía en la desobediencia, iba a pecar.
y al pecar iba a ser expulsado, iba a morir espiritualmente, se iba a separar de Dios. Pero de inmediato encontramos en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis. Note usted lo que dice esta palabra. Nótelo bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? ¿Está leyendo capítulo 3 de Génesis? Verso 4, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? De inmediato el enemigo hace la ejecución de su plan destructivo para traer a la mente a aquel hombre, a aquella mujer que no va a morir, que Dios está bromeando o está mintiendo, está haciendo a Dios mentiroso, porque el diablo estará siempre en contra de Dios y de sus hijos. Que el Señor lo reprenda. Le dice, eso no es cierto. Usted puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que Él sabe, les dijo, que el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal y hagan lo que Dios les dijo que no hicieran, se le abrirán los ojos y ustedes van a ser como dioses. Ese veneno de cizaña le metió en el corazón y entonces ellos creyeron que podían hacer lo que les daba la gana hacer. Y como a la naturaleza humana se deleita en hacer lo que le da la gana, el problema es cuando nos ponen reglas, cuando nos ponen condiciones, cuando nos establecen normas. Entonces ya la carne brinca. La carne dice, no, eso no puede ser. La contradicción a la palabra, porque ahí está la serpiente antigua, el diablo, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, está contradiciendo abiertamente la palabra de Dios. Lo que Dios dijo no es cierto. Tremendo. Está contradiciendo. Y esa contradicción y esa cizaña y esa herejía la usa para destruir al hombre. El hombre abrió el corazón, dejó entrar eso, se metió la cizaña, se metió el veneno y paró destruido. Porque de hecho que fue y violentó la norma establecida por el Señor y se dio cuenta que había pecado. Una de las cosas que el hombre tenía era un manto de inocencia, una inmunidad de inocencia, de ingenuidad. Al desobedecer, se cayó eso de encima. Hermano, muchas personas que disfrutan, que han disfrutado, que se gozan. Yo no sé si usted se goza en la presencia de Dios. Pero otra pregunta, yo no sé si usted se goza con la presencia de Dios. Porque una cosa es estar en la presencia y otra cosa es tener la presencia de Dios en nosotros. Hay gente que ha disfrutado de la presencia de Dios. Ha disfrutado. Pero en el momento de obedecer la voz del enemigo y pecar en la forma que sea, por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad, por la envidia, por la desobediencia, peca. Y en el momento de pecar
se da cuenta que la presencia de Dios que había en él ya no está. Tremendo, hermano. Y hay gente que empieza a batallar y a batallar. Y hay gente luchando dentro de la vida cristiana, batallando, ayunando, velando. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Qué es lo que está haciendo? No es que yo no siento la presencia de Dios, como que el Señor se fue de mi lado, que la presencia de Dios se fue. Y eso es un hecho. Cuando la persona peca, la presencia de Dios se retira. Que Dios no puede estar poseyendo, tomando posesión de un cuerpo, de un alma sucia y pervertida. Dios es santo y habita en la santidad y está en la vida de hombres y mujeres santificados. El que peca, la presencia de Dios se va y entonces entra el vacío y muchos batallan, se dan cuenta y empiezan a batallar porque no es fácil. Algunos recuperan lo que tenían, pero otros no lo pueden recuperar. Todos los dormidos digan amén. No hay. Ahora los despiertos. Así me están mirando algunos. Cuidado, me hace mal de ojo. Abra los ojos, que esto no es una broma. Abra los oídos. Abra los oídos. Logró el enemigo quitar por el pecado que entró en este hombre. La presencia de Dios se fue y quedó vacío, reconociendo que perdió. Mucha gente que ha pecado después de pecar, hermano, después de pecar se dan cuenta que perdieron algo que no fácilmente van a recuperar. El enemigo sigue su camino y en el capítulo 4 encontramos en el verso 8 y 9 que incursiona y sigue golpeando a aquella familia. Sigue golpeando. Capítulo 4, versículo 8. Y luego viene y siembra la cizaña y mete el odio, lo que decíamos en el estudio anterior, el odio, el rencor. Pero esto lo mete en el corazón de Caín. Y Caín empieza a mirar con malos ojos a su hermano, a su propio hermano. Y a verlo como un rival. Para hacer eso tiene que haber envidia, competencia. El buscar a Dios no es una competencia. Porque el que se acerca a Dios va a ser bendecido. No hay competencia. El que busca a Dios lo va a hallar. Nadie tiene que tener envidia porque yo busque a Dios o porque usted busque a Dios. El que lo busca, lo halla. Y la bendición no está para uno solo. Sencillamente el que buscó a Dios es bendecido. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, logró meter la cizaña en el corazón de Caín. Y empezó a ver a su hermano como un rival, como un enemigo, como un estorbo. Hermano, hay gente que mira a otro, a su propio hermano en la fe, a su propia hermana en la fe, como un estorbo, como un rival. Es que ese me va a desplazar de mis privilegios, dice. A cómo van las cosas, ese va a ascender y va a llegar y me va a quitar la corona. ¿Qué es lo que dice el Señor? Retén lo que tienes.
A usted nadie le va a quitar ni lo va a quitar de la posición que Dios lo ha puesto si busca a Dios. ¿Quién es el que lo quita de ahí? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él va a meter el veneno para que cuando usted o la persona envenenada saque el veneno, destruya. Logró envenenar el corazón de este hombre. Y ya veía a su hermano como un rival, como un estorbo. Y uno de esos días ya el corazón se fue llenando de odio y ya no lo soportaba ver. Y entonces le dice: mira, salgamos al campo, vayamos por allá a echar un paseíto. Y en ese paseíto dice la palabra que le dijo: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, por allá en un terreno, y eran lugares, hermano, espectaculares, tremendos parajes, paisajes vírgenes, hermano, con una belleza espectacular. Sin embargo, estando allí, dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató porque ya no lo soportaba. Eso es tremendo, hermano. Alabado sea el Señor. Eso es tremendo. El odio, el rencor, la envidia es una cizaña que el enemigo pone y se va y lo deja ahí. Y si usted empieza a sentir contra alguien envidia, rencor, resentimiento, y no se sana, no saca eso, el enemigo lo va a destruir. Que el Señor lo reprenda. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y sigue destruyendo, hermano. El enemigo sigue su camino desde ese tiempo hasta el día de hoy. Hoy, a esta hora, no sabemos cuántos están siendo destruidos a través de vicios, de prostitución, de degeneración, de crímenes, de accidentes provocados por el diablo. Hay accidentes provocados por Satanás para mandar almas al infierno, destruyendo de una forma y de otra. ¿Cuántos miles fueron destruidos hoy, entrando a lugares, a templos donde lo que se predican son herejías? ¿Cuántos fueron a parar en los templos de los testigos contra Jehová? De sectas demoníacas. Sí, hermano. ¿Cuántos fueron arrastrados y confundidos y envenenados por el enemigo? Porque trabaja con todo el taller, con todos los cañones puestos contra la humanidad, porque su trabajo es destruir. Dice la palabra en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, alabado sea el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 11, el versículo 3 y 4. Note cómo la palabra dice claramente esto. En la preocupación que tenía Pablo, el apóstol, por la iglesia en Corintios. Capítulo 11 de 2 de Corintios,
está la advertencia. En el verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Note la advertencia. Con la astucia que engañó a Eva y que engañó a Adán, también de alguna manera los sentidos de estos hombres y mujeres fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Les está exhortando. Les está hablando que uno no puede ser un flojo, un inestable, un claudicante. Que uno tiene que ser una persona de convicciones, de proyectos. Nosotros no estamos en venta y mucho menos en oferta. El diablo no puede venir a negociar con nosotros porque nos ve como aves sin nido. El enemigo tiene que encontrarse con un creyente de convicciones que no se está vendiendo, que no está en oferta, que sabe para dónde va, que sabe que es trigo, que sabe que es una oveja, que sabe, hermano, que tiene que batallar contra muchas cosas en la tierra, pero que no es un claudicante inestable. Cuando el enemigo se da cuenta, sale huyendo, porque eso es lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistid, hacer resistencia al diablo y huirá de vosotros. Pero si el enemigo viene y toca y viene y siembra la cizaña, le tira la cizaña y encuentra un terreno abonado, encuentra a una persona claudicando, encuentra a una persona que yo voy pero no estoy a gusto, yo voy pero no me gustan esos mensajes tan duros, yo voy pero yo no tengo compromisos con nadie, yo voy allí porque me gusta ir, pero de ahí no paso. El enemigo dice: este es un terreno fértil para sembrar veneno, para sembrar cizaña. Pero si se encuentra con alguien que le dice: yo voy a adorar a Dios porque estoy agradecido, porque Él murió por mí, porque Él derramó su sangre por mí, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Señor, porque tengo mucho de qué agradecer. El diablo dice: con este no hay negocio, con este no hay negocio. Alabado sea el Señor. Pero opera y acciona a través de hijos de desobediencia. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, el versículo 2, también dice el Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o acciona, aleluya, en los hijos de desobediencia. Cuando encuentra personas que siendo hijos de Dios son desobedientes,
Cualquiera dice, ese no es cristiano, no es hijo de Dios. Sí, pero es un hijo desobediente. Y cuando el diablo ve que hay uno desobediente, que se le dice, hay que sentarse aquí, no, yo paso para atrás. Hay que orar, no, que oren los otros. Hay que ayunar, che, están inventando cosas, que ayune el que quiera, pero yo no. El enemigo está poniendo el ojo y diciendo, ese es un hijo, pero desobediente. Y entonces bajo ese concepto y esa plataforma, esa base, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, ese es un desobediente y con ese yo voy a operar. Voy a accionar para dañar a otros. Alabado sea el Señor. En nuestro corazón no puede haber desobediencia, no puede haber orgullo, no puede haber soberbia. El corazón nuestro no puede haber ninguna cosa que sea pecaminosa, corrompida, porque eso nos va a corromper. Y cuando el enemigo ve eso ahí metido, y como el pecado no se queda adentro, el pecado se manifiesta. El que es desobediente, se manifiesta el pecado en la rebeldía, en la desobediencia, en la contradicción, en la oposición. Entonces el enemigo encuentra tierra abonada para sembrar la cizaña y para destruir. Poder en el nombre de Jesús. También trabaja y opera a través de instrumentos que él mismo logra volverlos hipócritas y falsos. Y entonces los disfraza. Los disfraza en la predicación. Los presenta como siervos de Dios, pero son enmascarados. El diablo les puede poner una máscara, un disfraz, y se mira como un gran siervo de Dios, y hasta para caminar tiene un caminado de cura, hermano. Bien disfrazado, y cualquiera dice, tremendo siervo de Dios, humilde, mire que hasta para caminar es con una calma. No, eso es ser flojo, degenerado, perezoso, vago. Pero el enemigo lo presenta bien presentado, lo pinta bien, lo enmascara bien y lo presenta con lana de oveja, pero lana prestada. Como es un lobo, y si ven un lobo, entonces cualquiera se asusta o ataca, se defiende, le da un balazo porque es un lobo. Pero si ve una oveja, ay, qué ovejita, qué ovejito, qué ovejote, gordota esa oveja, robusto ese ovejo. No, tiene lana prestada, hermano. Que el Señor lo reprenda. Si llegara como lobo, todo el mundo se alistaría y estaría a la defensiva. Pero como es una oveja, se le puede sentar al lado. Y hasta le hace con la lana. Hola.
Y el otro vuelve a mirar y dice, lo que veo ahí es una oveja. Pero es un lobo que está ahí sentado. Es un lobo que lo está mirando, lo está controlando. Por eso muchos lobos de esos se meten en las iglesias con lana prestada, lobas con lana prestada, y vienen y le echan mano al pobre inocente que no busca a Dios, que no ora. Y por eso usted ve que muchos lobos de esos le echan mano a una oveja de verdad, se la llevan, la destruyen, o a la inversa. Una loba le manda las garras al pobre ovejo, y el otro pensando que, pero no era de la iglesia, no era cristiano, y lloran y lamentan su desgracia porque ya están tan desgarrados, porque el lobo no va a acariciar, las garras no le sirven para acariciar a nadie, es para destrozar. Como decíamos del tigre, tiene unos ojos muy bonitos, pero al que le mande las garras ya lo desbarata. Mire lo que dice la palabra, eso no son inventos míos, eso no son inventos míos, son enmascarados y disfrazados. 2 Corintios capítulo 11, glorificado sea Dios. 2 Corintios 11, glorificado sea Dios. El versículo 13 y 14, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, se disfrazan. ¿Usted no ha visto disfrazado a Don Cash? Claro que sí. Bien disfrazado. Al sol también se disfrazan de sol, se disfrazan de luna. Se disfrazan de muchas formas como apóstoles de Cristo. Mire, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, es decir, no es un asombro, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo mismo, que el Señor lo reprenda y lo tenga bajo el estrado de los pies del Señor. El mismo Satanás se disfraza, se pone un disfraz y se presenta como un ángel inofensivo, como un ángel de luz. Pero no es luz, es el príncipe de las tinieblas. Pero disfrazado nadie lo conoce. Así que no es extraño, verso 15, si también sus ministros, ¿cuáles ministros? Los que pertenecen al diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es una forma de operar el enemigo. El enemigo no puede destruirlos a todos los seres humanos dentro de las pandillas, porque todos no van a caer en una pandilla, todos no caen en el terrorismo, todos no caen en el narcotráfico. Pero eso son partes, son herramientas que tienen. A unos meten en el terrorismo, en las pandillas, en el crimen, en el sicariato, a otros mete en el tráfico de droga, a otros mete en la promoción de campañas a favor del licor, de la cerveza, que ha destruido a tantos. Uno se asombra, hermano, porque cuando hay una valla, donde ponen una valla, el gobierno ha decretado, y los gobiernos de muchos países han decretado que ahí donde está el nombre y la figura
llamada cerveza o botella de licor, en la parte de abajo hay un rótulo que dice: este producto es totalmente destructivo para la salud. Pero la gente mira eso, pero como están entenebrecidos por el diablo, no les importa sino el líquido que hay en la botella y se lo toman. Pero hay empresas que se dedican a promover eso. Eso no es humano. Eso no simplemente es por ganar dinero. Es que detrás de eso está el promotor de estas cosas, Satanás. Señor lo reprenda. Disfrazado en un gerente, en un economista. Tremendo. Disfrazado. Muchos de los empleados de la Cervecera Nacional, de la licorera, no son cualquier cosa. Los grandes de allí son abogados, ingenieros, arquitectos, economistas. Tremendos. Gente que ha estudiado y están detrás de eso. Pero detrás de esos hombres y mujeres está el príncipe de las tinieblas, porque sabe que a través de eso va a destruir. Poder en la sangre de Cristo. Usted ve que, por ejemplo, el fútbol nacional, la promoción mayor y más importante viene del vicio. Por eso es que no se puede decir que eso sea de Dios, ni sea para hijos de Dios. Así es, así es. Eso no necesitamos estarlo diciendo. Uno se da cuenta que están narrando un partido de fútbol y la promoción al vicio es seguida, porque del vicio es que sale la mayor cantidad de dinero para promover esas cosas. ¿Quién está detrás de eso? ¿El presidente de la República, el alcalde de la ciudad? No, el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Cómo está? Disfrazado en un gerentón. Es el gerente nacional, como si fuera la gran cosa. Pero eso, así es. Esa es la realidad. Detrás de eso está el enemigo. Los grandes carteles de la droga son dirigidos por hombres y mujeres pervertidos y corrompidos por dentro y por fuera, podridos, mejor dicho. Pero son tremendos multimillonarios. Detrás de eso, ¿quién está? No va a estar un sencillo policía por ahí detrás de eso. No, detrás de eso está el príncipe de las tinieblas, que lo cuida, lo guarda, lo promueve, lo esconde. Claro, hasta que el Señor le dé el tiempo. Pero sí, algunos hasta se desaparecen de los cercos militares, de los cercos policíacos, de repente, y aquí estaba y ya no está. Detrás de eso está el príncipe de las tinieblas, promoviendo el vicio y la destrucción. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Disfrazado, pero está. Y muchos de estos se presentan, hermano mío, con lana prestada, lana de oveja, porque como no tienen, al lobo no le sale lana, tienen que prestarla de las ovejas para poderse esconder. Y mire lo que dice el capítulo 7 de San Mateo, que recientemente lo leímos, pero no nos cae mal volverlo a leer. Porque esas son realidades, hermano, que vivimos en la tierra.
Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre por siempre. San Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Guardaos de esos falsos profetas que sacaron lana prestada de oveja y se la pusieron encima, y cualquiera los ve como ovejas. Por eso, hermano, es que hay mucha gente confundida, porque dicen: pero es cristiano, ¿cómo adora? ¿Cómo canta de bonito? Qué conciertos más hermosos, musicales, qué banda, qué voz, que se queda uno extasiado. Y es cierto, dicen algunos, que aunque la muchacha usa su minifalda y su pantalón apretado, sus pinturas, sus aretes, sus collares, es cierto que la falda se la pone apretada y rajada desde abajo hasta la cintura, es cierto. Pero es una cristiana, dice. Es una cristiana. Es una loba que se introdujo dentro del evangelio con lana prestada. Porque a ella no le sale el lana prestada. Es un disfraz. Y mire, del mismo capítulo 7, el verso 21 dice la palabra: y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaban dentro del evangelio, predicaban, oraban por enfermos, hacían campañas evangelísticas, hacían conciertos musicales, hacían mucha promoción al evangelio, pero eran lobos rapaces. Es decir, que sus frutos nunca fueron de cristianos. Estaban adentro. La lana era prestada. La máscara era prestada. Terrible. Entonces usted mira la invisible y maligna operación del enemigo para destruir. Destruye con el vicio, destruye con el crimen, destruye con pasiones vergonzosas, con prostitución, con homosexualismo, con lesbianismo, pero también se metió dentro de la iglesia para destruir el trigo, y también se metió de predicador y de apóstol, y se metió de evangelista, se metió. Y el diablo tiene su iglesia en la tierra. ¿Cuál es la iglesia del diablo? Todos aquellos que viven una vida mediocre, una vida falsa, hipócrita, con lana prestada, son del diablo. Que el Señor los reprenda. Pero tienen su iglesia, tienen Biblia también, cantan y brincan y mueven las banderitas y hacen un montón de... Uno de esos días estaba
revisando una de las herejías que han aparecido nuevas y de pronto veo una cosa ahí rara, unas mujeres danzando en un templo, y me quedé viendo yo el gran poder, hermano. Qué cosa más vergonzosa y horrible. Dos mujeres con unas batas blancas y, hermano, levantaban la pierna como levantar yo el brazo y le mostraban a toda la congregación. Una vascosidad, una inmoralidad terrible, hermano. Parecía que esas mujeres las habían ido a sacar de una cantina de prostitución para llevarlas a danzar allí, porque levantaban las piernas y mostraban la cola y lo de atrás y lo de adelante, lo de arriba y lo de abajo, sin ninguna vergüenza. Y se ven las sillas de la gente sentadas en el templo. O sea, como que eso les agrada. Entonces sí, Satanás tiene su iglesia. Esas son iglesias del diablo. Eso no puede estar Dios ahí en esas cosas. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Falsifican la palabra. Según de Corintios capítulo 2. Son falsificadores de la palabra del Señor. Para poder sacar el provecho necesario, tienen que falsificar la palabra. Según de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Oiga, el diablo se mete de falsificador. De falsificador. Usted sabe a cuántos el demonio ha levantado para falsificar dinero, para falsificar documentos. Eso es una astucia del enemigo. A mucha gente le han quitado las propiedades. Y han quedado llorando amargamente porque lo que trabajaron y lucharon toda la vida, otro se lo quitó. ¿Y cómo se lo quitó? A través de los falsificadores. Falsificadores de documentos, falsificadores de cédulas, falsificadores de todo tipo de documento. No crea que ahí no está Satanás, claro que está. Pero también, mire, hay falsificadores de cheques que trabajan con chequeras falsas, en contubernio con los bancos, con la gente que está metida adentro. Afuera está la mafia, los perversos. Habían a quienes estafan, falsificadores de tarjetas de crédito. ¿O no es cierto? ¿Sí? Sí, hermano. Hasta falsificadores de identidad. Yo me asombré en una ocasión que supe por acá de uno que inclusive vino algunas veces aquí a este templo, y por eso es que me enteré que se fue a servirle al enemigo. Hermano, cuando ese hombre estaba ya lo tenían ya listo para quitarle la vida, ya le habían falsificado la identidad y lo habían desaparecido, hermano, del registro de las personas. Lo habían desaparecido de todos los documentos que tenía. Las propiedades no eran de él porque él no existía. Cuando murió no existió. ¿Quién fue ese hombre? Aquí no hay registro, vestigios de nada. Para hacer una cosa de esas tiene que el diablo estar dentro de una persona, iluminarlo, dirigirlo a que haga esas maldades. Cuando la viuda y los hijos fueron a reclamar, no, si él no existía, borrado, ni el recibo del agua, ni el recibo de la luz de la casa,
ni en el registro de las personas. No existió en el país. Hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces también el enemigo se ha metido de intérprete de la Biblia y la interpreta a como le da la gana. A como le da la gana. A como le da la gana, para torcer y falsificar las Sagradas Escrituras. Sí. Para falsificar. Por eso hay muchas versiones de la Biblia que ya no aparece la palabra sangre de Cristo, sino aparece la palabra muerte de Cristo. Y la muerte no es igual a la sangre, porque si Cristo muere de una pedrada o de un balazo, no salva a nadie. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y Cristo tenía que morir derramando su sangre, porque era el Cordero de Dios, y el Cordero era para el sacrificio. Eso es tremendo, hermano. Entonces sustituirle la palabra sangre por muerte, eso tiene que ser un endemoniado. Tiene que estar dirigido por este instrumento llamado Satanás, que dice que muchos medran, falsificando la palabra. Y medrar es aumentar o hacer crecer falsamente algo. Y estos instrumentos de Satanás le aumentan a la palabra, la hacen crecer falsamente. Por eso es que me gusta mucho lo que dice el capítulo 22, verso 18 del libro de Apocalipsis, que el que le quite o le ponga a esta palabra, Dios quitará de él su parte del libro de la vida, es decir, quedará borrado. Ese sí será invisibilizado en el cielo. Ese sí, que allí no existió, en la tierra no existió. En la única lista que aparece es del infierno. ¿Por qué de la otra no aparece? Porque será quitado. El que le ponga o le añade. Medrar es precisamente eso. Aumentarle lo que no dice la Biblia. Forzar el texto a que diga lo que el falso quiere que diga. Mire que en una ocasión escuché a un conferencista demoníaco que circuló por los medios, las redes sociales, que él decía que las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo eran apócrifas, que no existían, que no tenían valor, y que eso se lo había añadido saber quién. ¿Y sabe por qué? Porque el tipo tenía varias mujeres, y como ahí es donde dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. A él no le convenía decir que eso era inspiración de Dios. Entonces eso no existe, dice. Esa clase de maestros son levantados por Satanás. Note esto, medran falsificando la palabra de Dios, no como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Eso es necesario entenderlo y saberlo. Alabado sea el Señor para siempre. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, alabado sea el Señor. 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, dejarán de predicar la palabra bendita, la palabra verdadera, la palabra poderosa, y se dedicarán a predicar cuentos, historietas, cuentos. Yo me asombro de oír a muchos predicadores que toman un texto de la palabra y predican una hora, hora y media, y nunca volvieron a mencionar la Biblia. Solo una retórica y una elocuencia de palabras huecas, sin bases en nada. Yo oigo a un individuo esos 10 minutos y los quito. No me sirve. A mí me sirve alguien que me muestre la palabra, que me diga: aquí está escrito esto. Escrito está, le dijo el Señor al diablo en la cara. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. Al nombre del Señor sea la gloria. Y mire esto, hermano. Dice que vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y eso no está lejos, hermano. Y hay mucha gente diciendo, y todavía hay iglesias, así como el movimiento misionero mundial. Yo creí que eso ya no existía, dice. Todavía hay gente así. Esos son como de pueblo por allá de la selva. Porque ellos no pueden vivir en una capital. ¿Sabe que algunos me han dicho en broma o como sea: ¿y usted está en la capital de Guatemala? Sí, ¿por qué? Porque es que esos mensajes, hermano, no son para gente de una capital. Como diciendo, eso solo por allá los cavernícolas lo pueden oír. Esos mensajes, solo gente que está por allá todavía sin civilización, en las tribus por allá. Pero gente civilizada, oír eso es tremendo, hermano, porque viene de camino. Llegará el día que no soportarán. Y déjeme decirle una cosa, que va a llegar el día en que usted no puede mencionar un afeminado. No va a poder nombrar una mujer amachada. Que se cree hombre para vivir con otra mujer. Va a llegar el día en que no se va a poder mencionar ni siquiera la palabra borracho, porque lo pueden meter a la cárcel. Drogadicto, no se puede, hermano. Ladrón, tampoco. Entonces vendrá el momento en que no se podrá hacer mención de la sana doctrina. Y mire, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y sabe qué es concupiscencia? Concupiscencia es el apetito desordenado de placeres deshonestos. O sea que son gente corrompida por dentro y por fuera, que se van a amontonar ese tipo de maestros en contra de la verdad. Y hermano, y eso no está lejos. Y también el enemigo se ha metido de intérprete de la Biblia, falsificando la doctrina, la palabra, y entonces ha tenido que irse de maestro a muchos institutos bíblicos. Y por eso muchos no creen en los institutos bíblicos. Y hay institutos bíblicos, escuelas de enseñanza de la palabra verdadera, pero están desvirtuadas porque por poner un licenciado
en teología o una maestría en teología, un doctorado en divinidades, en demoniología y un montón de herejías y herejías, que quien está allí enseñando tiene sus títulos, pero ni cree en Dios, el sinvergüenza. Entonces son escuelas de materialismo, escuelas que promueven la corrupción y que están de acuerdo con todas las desviaciones doctrinales. Porque quien está dirigiendo es el príncipe de las tinieblas. La sangre de Cristo nos cubre. Pero hermano, hay que seguir en esta batalla. Y como dice el escritor a los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 7, sea Dios glorificado. Mire cómo dice esta palabra. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y esa es la fuerza de la veracidad de la palabra. Nosotros no podemos dejar de predicar este evangelio, dejar de predicar esta verdad. No podemos dejar de mencionar al enemigo que nos rodea, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No podemos dejar de mencionarlo, porque estamos en una batalla, estamos en una guerra. Pero si seguimos fielmente la dirección del Espíritu y de la palabra, vamos a llegar un día a la presencia de Dios. Vamos a llegar a la patria celestial. Porque somos el trigo. No queremos saber nada de la cizaña. No queremos saber nada de la cizaña. Queremos saber del trigo. Y todo el que es trigo se pone de pie. Si usted no es trigo todavía, amigo que me escucha, si todavía no tiene la palabra, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la presencia de Dios en su vida, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en el corazón, este es un momento importante. El altar está abierto. Necesita a Cristo, necesita reconciliar con el Señor. Aquí está el altar abierto. El Señor es poderoso para guardarlo a usted de las garras del enemigo, de las garras. Dios bendiga a esta señorita, Dios bendiga a esta joven. Aquí está la presencia de Dios. Dios bendiga a este joven. Sencillamente la presencia de Dios es la que puede hacer la diferencia. Si usted necesita a Cristo, el altar está abierto. Dios bendiga a esta mujer. Dios bendiga a este muchacho. Aleluya.
Sea bendito el Señor. Dios bendiga a este caballero. El Señor, su propósito es arrancar a las víctimas de las garras del príncipe de las tinieblas. Aleluya. Arrancarlo de allí y ponerlo en el mesón, en el redil de las ovejas. Ponerlo dentro del redil de las ovejas. Por la sangre del Cordero. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Démosle gracias al Señor por la bendición de la palabra.